Buenos días todos. Vamos a seguir con las enfermedades del tracto gastrointestinal. Y bueno, pues vamos a empezar ya con los intestinos. Aquí el compromiso es bastante grande, así que la clase de hoy, bueno, pues no la vamos a cubrir todas, sino que vamos a empezar a revisar algunas de esas enfermedades, muchas de las que yo prometo, que yo sé que ustedes han escuchado antes, en especial, porque vamos a estar cubriendo la parte de diarreas en la mayor parte de esta clase, pero no solo las diarreas infecciosas, sino también las diarreas que vienen por problemas de mala absorción. Y como yo sé que la mayoría de ustedes ya han tomado microbiología o parasitología, es altamente posible de que ustedes se familiaricen con algunos de los nombres que vamos a estar viendo en esta clase. Como siempre, empezamos hablando de algunas de las sintomatologías que nos ayudan a conocer enfermedades del intestino delgado y el intestino grueso. En primer lugar, nos mencionan aquí los cólicos. Los cólicos son un tipo de dolor no solamente propio de los intestinos, sino que en la clasificación semiológica del dolor, el dolor tipo cólico es un dolor que va a tener espacios libres, es decir, vas a tener dolor y vas a tener un intervalo libre de dolor y vuelve y aparece el dolor. Por ejemplo, el paso de las piedras por los riñones en la litiasis es un cólico nefrítico. Las mujeres escriben los dolores menstruales como cólicos también. Los cólicos aquí, evidentemente, por el concepto más amplio que lo conocemos, son precisamente esos dolores intermitentes que muchas veces tienen o vienen acompañados de dificultad para pasar los gases y en muchos casos también estreñimiento. Y puede ser evidentemente un síntoma de obstrucción intestinal. Aquí mencionan por adherencias intestinales previas, por la cirugía previa. Esa no es la única razón de obstrucción intestinal. Eso lo vamos a estar viendo en la siguiente sección. Pero es importante porque recuérdense que durante los procedimientos quirúrgicos se hace una injuria controlada, pero evidentemente, como aprendimos en anatomía patológica, el final de cualquier proceso inflamatorio es la formación de fibrina y pues es posible que en este proceso de cicatrización posterior a la cirugía puedan ocurrir adherencias de tejidos y de órganos vecinos y tal vez por eso es que ahí menciona las adherencias. No es la única razón, eso lo vamos a ver más adelante. La diarrea, que creo que va a ser el tema que vamos a más estar cubriendo en esta presentación. Hay muchas definiciones a lo largo de lo que yo he podido estar en contacto con las definiciones de diarrea. Siempre las cambian mucho, a veces hablan del aumento del número de posiciones, a veces te hablan de la consistencia, o sea, tú puedes tener tal vez 2 episodios de evacuaciones, pero si fueron acuosas, entonces son diarreas. Pero tal vez puedes tener la persona que evacuó 4 veces, pero la consistencia, o sea, no sé si me entienden, hay una gran variabilidad. Esta definición me gusta, una definición que tomé de nuevo del libro de anatomía de Golgi, anatomía patológica de Golgi, dice que es el paso de más de 250 gramos de heces líquidas por día. Evidentemente, ponernos a medir, a pesar la pupú va a ser un poco difícil, pero la diarrea por sí sola, esos cambios en los patrones intestinales, pueden ser un signo de infección. Pero no solo de infección, a veces circunscribimos la diarrea solamente a un parásito, a un virus, ¿verdad? Pero también podemos verla jugando un papel importante en varias enfermedades que tienen que ver con la mala absorción. La anemia también puede ser causada por mala absorción de diferentes sustancias, el hierro en el duodeno, el ácido fólico en el yeyuno, la B12 en el ilion. Como pueden ver, daños en estas estructuras van a impedir su absorción, pudieran estar asociados a diferentes tipos de anemia. La diarrea, evidentemente, vamos a hablar un poquito de ella. También es importante el concepto de disentería, que muchas veces, de nuevo, la conectamos mucho a la diarrea, porque es un tipo de diarrea. Y básicamente es una diarrea que es sanguinolenta y con abundantes mocos. Usualmente es un signo de infección. Es algo que ustedes pueden encontrar en pacientes con amebiasis intestinal por Entamoeba histolytic. Es muy común que aparezca con ameba. También el dolor
El dolor puede ser asociado a procesos inflamatorios, como las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, así también como otros procesos, como pueden ver aquí, la apendicitis y la peritonitis, o sea, cuadros de abdomen agudo, posiblemente quirúrgico, así también como cuadros isquémicos, como la colitis isquémica, y por supuesto la infección de enfermedades diverticulares. El tenesmo es una sensación continua de defecar, pero que es ineficiente, ¿ok? Y usualmente pudiera ser una sintomatología asociada a una de las formas de enfermedad inflamatoria intestinal conocida como colitis ulcerativa. Esto sí también lo hemos hablado, es las hemorragias gastrointestinales. Y hablábamos de las hemorragias altas por encima del ligamento de Treitz y las hemorragias bajas. En este caso, las hemorragias van a ser de color rojo. Aquí ya no va a haber ácido para transformar la hemoglobina a un pigmento negro. Por lo tanto, aquí ya estas hemorragias van a preservar ese color sanguinolento y evidentemente te hace pensar de diversas enfermedades que pueden ir inclusive desde un cáncer de colon hasta hemorroides y enfermedades en el recto. La hematoquesia es el paso de sangre roja brillante en el ano, usualmente con o sin heces. ¿Okay? Puede aparecer con una y con la otra. De nuevo, puede hablarte de los hemorroides, inclusive de malformaciones en los vasos sanguíneos, como las angiodisplasias, y la deficiencia de hierro. Usualmente pueden venir enfermedades como el cáncer colorectal, que puede estar anudado a hemorragias importantes. Y por último, algo muy interesante es la melanosis coli o mucosa negra. Esto se debe al uso de laxantes de forma crónica del grupo antranoide. Y este grupo de laxantes pues van a causar que literalmente tus intestinos se tornen negros. Y esto básicamente es debido a un pigmento que se llama lipofuscina, donde van los macrófagos submucosos a empezar a ingerirlo, y al ingerirlo empiezan a teñirse de negro. De nuevo, esto es un cuadro asociado a el uso de laxantes. ¿Okay? Ahora bien, aquí vemos una imagen donde nos hablan de diferentes razones de sangrado gastrointestinal, no solamente los sangrados bajos del intestino, sino también los del estómago. Nos mencionan las varices esofágicas que ya cubrimos, los desgarros de la mucosa esofágica, el síndrome de Mallory-Weiss, las úlceras gástricas cercanas a la curvatura menor, usualmente las esperaríamos un poquito más bajas aquí, o donde podemos ver una úlcera duodenal. Aquí tenemos el cáncer gástrico y la gastritis aguda erosiva asociada al uso de los AINES. Aquí también tenemos los hemorroides aquí abajo, que pueden ser internos o externos, chicos. Los divertículos que no solamente pueden aparecer en el colon, ¿verdad que sí? Sino que también en el intestino delgado. El cáncer de colon, los pólipos, la colitis o las enfermedades infecciosas y las enfermedades como el síndrome inflamatorio y el síndrome de intestino irritable. También tenemos la colitis isquémica y las malformaciones de los vasos sanguíneos. Sí, yo sé que este cuadro está en inglés, pero para eso me tienen a mí, así que no se asusten. Y vamos a hablar de los tipos de diarrea. Vamos a tomar esta clasificación. Yo sé que tal vez pudieran haberles enseñado otra clasificación. De repente a mí me gusta esta. La vamos a dividir en invasiva. Vamos a tomar en invasiva. Y para empezar, ¿verdad? Vamos a marcarnos por aquí con la invasiva. Y bueno, y vamos a aquí. Ok. Perdón, ustedes saben que estamos. Ahora sí. La invasiva, ¿verdad?
Y entre las características que tenemos de la diarrea invasiva es que los patógenos van a invadir a los enterocitos. Es una diarrea que no va a ser de alto volumen, sino que de hecho va a ser escasa en cantidad, pero que puede venir acompañada en muchos casos de sangre, de glóbulos blancos y de abundante moco, que habíamos hablado ahorita, que se conoce como disentería. Y ya yo les había dicho un microorganismo que produce disentería, que ya ustedes empiezan a conectar y bueno, pues mírenla ahí, la entamoeba histolítica, que es una de las amebas posiblemente que ustedes ya han conocido, muchos han disfrutado de una de estas amebas. También podemos ver otras bacterias como la Shigella y el Campylobacter jejuni, que se ha hecho famoso por su conexión con el síndrome de Guillain-Barré. Evidentemente también tenemos las diarreas secretoras. En las diarreas secretoras va a haber una pérdida de fluido isotónico, es decir, con la misma polaridad del plasma, ¿okay? Va a tener la misma cantidad de agua y de solutos, no se va a perder más agua que solutos ni nada por el estilo ni viceversa. A diferencia de la diarrea invasiva, esta es una diarrea de alto volumen. Aquí va a haber mucha evacuación, con la potencialidad de deshidratar a los pacientes, incluso hasta chocarlos de forma importante. Hay varios mecanismos que están asociados aquí. No siempre van a ser infecciosos, chicos. De hecho, los laxantes que tanto hablábamos ahorita con el asunto de la melanosis coli, pues mírenlo aquí, formando parte de las diarreas secretoras, así también como enfermedades que produzcan enterotoxinas, que puedan movilizar estas bombas de transporte. Y una de estas muy famosas, de hecho le dedicaron un libro, es el cólera, ¿verdad? Es muy conocida por producir toxinas y producir una diarrea importante. También tenemos la serotonina, especialmente en pacientes con síndromes carcinoides, pudiera ser una razón. Entonces, tenemos varias, ¿verdad? Varias razones por las cuales podemos tener la diarrea secretora. Lo que quería básicamente era recordarles que no solamente es por infecciones, sino que también los laxantes y la serotonina están incluidas en este tipo de diarrea. ¿Okay? Y las diarreas osmóticas, como el nombre ya les induce, es más que otra cosa jalar. De hecho, dice que una sustancia que sea osmóticamente activa va literalmente a movilizar una solución hipotónica, o sea, que va a ser más agua que soluto, no va a haber mucha tonicidad. Y en la diarrea es de alto volumen, a diferencia de las otras, aquí no va a haber una gran inflamación, a pesar de que la secretora en muchos casos no lo tiene tampoco. No va a haber nada de inflamación, y esto es muy conocido especialmente para personas como yo que tienen déficit con la lactasa, con la intolerancia a la lactosa, así también como la ingestión de solutos que sean difíciles de absorción, como algunas familias de laxantes, como el sulfato de magnesio. Bueno, ahí tenemos 3 tipos de diarrea. Importante que las recuerden. Ahora vámonos directo ya a los microorganismos que producen las diarreas. Evidentemente, tenemos varios de diferentes orígenes. Vamos a empezar con los virus. Y empezamos con el citomegalovirus, conocido como el virus herpes 4. El citomegalovirus lo han visto envuelto en muchas condiciones. Y bueno, casi siempre que él está envuelto, tiene mucho que ver con lo que es el SIDA. En este caso, un conteo de CD4 ayudadores bastante bajo, como pueden ver aquí. El virus Norwalk o el Norvirus es una de las causas más comunes de gastroenteritis en adultos, tal vez por ser de origen viral y autolimitada, la ignoramos un poco. Tiene una transmisión fecal oral,
Es común en personas que viajan en cruceros. Puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Usualmente resuelve rápido, en 12 horas a un día. Sin embargo, se han reportado casos de fatalidades, incluso de pacientes que han fallecido con esta enfermedad. Bueno, ya ahí pudiéramos nosotros empezar a investigar caso por caso qué pasó, si se duró mucho para el tratamiento, si había alguna enfermedad de base. El rotavirus es muy común en pediatría porque es la causa más común de gastroenteritis en niños. De hecho, la mayoría de ustedes ya saben que hay una vacunación que se puede utilizar. De hecho, la vacuna puede ser de vía oral. Importante recordarla, una enfermedad extremadamente común que afecta la bomba de transporte de iones en el intestino delgado, provocando una diarrea secretora. Continuando ya con las bacterias, tenemos el Campylobacter jejuni. Es un bacilo gram negativo, una curva, algunos dicen de forma de S. También una transmisión fecal-oral, como muchos, ¿verdad? Usualmente de animal a humano en la transmisión de fecal-oral, ¿no? Y se debe mucho a lo que es el agua contaminada, se asocia mucho a las aves de corral o la leche no pasteurizada. Los reservorios animales del campo de esta enfermedad, las vacas, los pollos, fíjense que hablé de aves de corral, así también los cachorros, los perritos. De hecho, los cachorros son una fuente importante de transmitir el Campylobacter jejuni a niños pequeños. La enfermedad transmitida por alimentos, el más común va a ser esta, y de enterocolitis invasiva en los Estados Unidos. Básicamente la enterocolitis secretora e invasiva va a producir un tipo de disentería que ya hablamos anteriormente, con abscesos en las criptas intestinales e incluso formaciones de úlceras que pudieran a la hora de verse macroscópicamente como una colitis ulcerativa. El paciente presenta fiebre alta y dolor abdominal con las características de la colicidad que hablamos al inicio de la clase. Y podemos encontrar los microorganismos en la materia fecal con sangre y leucocitos. Lo que le había dicho que lo ha hecho muy famoso el Campylobacter es que guarda una asociación muy extraña con una enfermedad de neuropatía, ¿verdad? Como la es Guillain-Barré. También guarda asociación con el síndrome hemolítico urémico, que lo van a ver en la parte de hematología, así también como un tipo de artritis autoinmune llamado espondiloartropatía seronegativa con un antígeno leucocitario B27 positivo. La bacteria más seria de todas, tenemos aquí el Bacillus cereus, un bacilo gram positivo. Yo siempre recuerdo de esta bacteria que guardaba una asociación con el arroz frito recalentado y con los tacos que tengan arroz, que también eso existe. Algo bastante extraño, que no se podía pensarla. Es una enfermedad por enterotoxina. La enterotoxina preformada dentro en este caso la bacteria, es muy similar al cólera porque agrega adenosina difosfato ribosa a una proteína G que estimula la enatociclasa y bueno, ya con el aumento del AMP cíclico en los enterocitos, pues empieza a causar la diarrea. ¿Okay? Dos síndromes, chicos, vamos a tener. Uno que es con náusea y vómitos a las primeras 4 horas de contaminarte con el arroz y luego a las 18 horas vas a presentar una diarrea acuosa. Primero los vómitos y las náuseas y varias horas más tarde vas a tener la diarrea. El Clostridium botulinum, la enfermedad anaeróbica, ustedes ya lo conocen, bacilo gram positivo, recuérdense del botulismo, ¿verdad? Básicamente es por toxina también, toxina preformada que bloquea la liberación de acetilcolina en la terminal presináptica de unión neuromuscular en el sistema nervioso autónomo.
como ya se pueden imaginar y muchos ya saben, va a causar una parálisis descendente, va a causar una parálisis descendente, va a hacer alteraciones en la pupila como la midriasis, y en el caso de los niños pequeños se asocia mucho a niños que se le da miel. ¿Okay? Dice que la intoxicación alimentaria infantil viene por comer esporas en la miel. Recuerden que los niños carecen de bacterias protectoras hasta el año de edad, o sea que deben evitar ese tipo de alimentos en niños pequeños. Básicamente aquí tenemos, y parece que literalmente le borré el nombre. Lo que quise decir aquí es Clostridium difficile. Difícil, como pueden ver aquí, el Clostridium difficile produce una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Y esta colitis pseudomembranosa es muy interesante porque fisiopatológicamente hablando guarda una relación con el uso de antibióticos. De hecho, el 65 al 90% de los casos van a venir asociados al uso de antibióticos como la ampicilina, las fluorquinolonas y la misma clindamicina. De hecho, el utilizar esos antibióticos causan un crecimiento excesivo del Clostridium difficile que produce toxinas, además de que los mismos antibióticos mejoran la absorción gastrointestinal de las mismas toxinas. O sea que en vez de hacer un bien los antibióticos, le facilitan el crecimiento del Clostridium difficile y arriba de eso mejoran la absorción de sus toxinas. Por lo tanto, esas toxinas van a liberar material proinflamatorio y van a causar la inflamación que ya ustedes conocen. La pseudomembrana, que es su característica, empieza a cubrir el colon y son membranas compuestas de restos celulares, glóbulos blancos, fibrina e inclusive mucina. El Clostridium perfringens, que también ustedes también lo han escuchado, es también un anaeróbico como el resto de sus hermanitos Clostridium. Es gram positivo por igual y se lo conseguimos por intoxicación alimentaria. Las esporas de esta bacteria son resistentes al calor y de hecho pueden sobrevivir a ser cocidas. ¿Okay? De hecho, van a poder germinar en los alimentos aún haya cocción. Los organismos proliferan con gran velocidad en los alimentos recalentados, platos de carne como carne de res y pavo, y es una enterotoxina que se parece mucho a la del Staphylococcus aureus. ¿Okay? Es una enfermedad también autolimitada. La E. coli, muy conocida también más por las infecciones de orina, ¿verdad? Aquí sabemos que hay muchos tipos, se les voy a mencionar dos. La E. coli enterotoxigénica y la E. coli, en este caso, O157H7, similar a la chiga o a la chiguela, ¿ok? En el caso de la enterotoxigénica, como el nombre sugiere, va a producir, bueno, pues toxinas que activan otra vez el adenilato, similar a como hablamos ahorita para el cólera, ¿verdad? Y bueno, pues ya ustedes saben que utilizando esto va a causar una diarrea secretora, conocida como diarrea del viajero, no va a producir fiebre ni inflamación intestinal, una característica de muchas de las diarreas secretoras que representa el 60% de los casos. Ahora, ya algo más severo lo vamos a tener con la O157H7, que es contraída al comer carne de res poco cocida, galletas poco cocidas, frijoles germinados, y aquí va a haber una gastroenteritis importante con disentería, diarreas sanguinolentas, además de la asociación a una enfermedad potencialmente complicada, que es el síndrome hemolítico urémico. No se van a recomendar antibióticos, ya que como vimos anteriormente, los antibióticos de hecho pudieran mejorar la liberación de toxinas y su absorción. La listeria o la listeriosis es una bacteria gram positiva con una capacidad de movilidad limitada y que produce hemolicina beta hemolicina.
básicamente va a tener estructuras de actina que permiten que el organismo se mueva de una célula a otra. Recuerden a la actina como uno de los filamentos gruesos necesarios para la contracción muscular y el deslizamiento de filamentos en los seres humanos. La listerolicina O degrada los factores en membranas celulares. Y usualmente la transmisión se hace al comer alimentos contaminados, de hecho alimentos que están listos para comer, como quesos blancos, leche o quesos sin pasteurizar, además también de hot dogs que tienen mucho tiempo. O sea, cuidado con comida ya prehecha, ¿verdad que sí? Que pudiera estar contaminado. El Mycobacterium avium, o complejo intracelular avium, ya ustedes saben aquí, una asociación fuerte con el SIDA. Los macrófagos espumosos en la lámina propia simulan la enfermedad de Whipple, que es un tipo de enfermedad de mala absorción que vamos a ver en breve. Y también tenemos la tuberculosis micobacteriana. La tuberculosis, como ya sabemos, no solamente se limita a los pulmones, es algo que hemos visto pues en varias ocasiones y aquí no es la excepción a la regla. Los organismos como este se tragan de un foco primario en el pulmón, pero tienen la capacidad de invadir los tejidos linfoides agregados como las placas de Bayer y producir una diseminación de los linfáticos que puede conducir a formación de estenosis en el intestino y obstrucción. No necesariamente van a producir diarrea, pero evidentemente pueden producir una afectación intestinal más cercana a la obstrucción. La salmonela, recuerden que la salmonela también viene de dos sabores aquí. Tenemos, bueno, de tres realmente, la tífila, paratífila, enteritidis. En este caso, la salmonela que puede producir la fiebre tifoidea es la salmonela tifi, como su nombre indica. En la primera semana invade las placas de Peyer y produce sepsis. De hecho, aquí el hemocultivo va a ser bastante útil. Y en la segunda semana va a haber diarrea, donde el cultivo o el coprocultivo va a venir positivo. En el caso de la salmonella enteritidis, es la segunda enfermedad transmitida por alimentos en Estados Unidos y se consigue por comer productos de huevo no pasteurizados o que no se han cocido bien, así también como leche cruda o productos lácteos, además de beber agua contaminada o el lavado inadecuado de las manos. Se pueden manipular animales, ¿verdad? O sea que puede transmitirse de animales a humanos. La chiguela, muy conocida porque la gente pierde mucho peso con ella, es altamente infeccioso y se transmite de humano a humano. Los niños en guarderías están compartiendo tantas secreciones y se pegan tantos, muy comunes, además de pacientes en hospitales psiquiátricos y homosexuales que tengan relaciones sexuales con hombres, hombres con hombres. Hay una teoría de 4 Fs, lamentablemente eso solo funciona en inglés, esa neumotécnica. En español es comida, food, heces, feces, moscas, flies, dedos, fingers, ¿verdad? Produce ulceración de la mucosa, inflamación pseudomembranosa, ya a nivel del recto sigmoides, y también disentería, y también guarda una asociación similar al Campylobacter con la espondiloartropatía seronegativa positiva a HLA-B27. El Staph aureus también está asociado a producir intoxicación alimentaria con toxina preformada, autolimitada, y usualmente el cuadro empieza unas cuantas horas después de comer. Vas a ver que un grupo de personas que comieron de lo mismo, todos van a presentar la sintomatología. El Vibrio cólera produce una diarrea abundante, conocida como diarrea en agua de arroz. Funciona como una enterotoxina que estimula la helatoxiglasa en el intestino delgado. Y el Vibrio parahemolítico es bastante similar al Vibrio cólera y está asociada a la ingesta de mariscos crudos o poco cocidos. Y una primita de la Yersinia pestis, que era la peste bubónica, es la Yersinia enterocolítica. Básicamente produce una enterocolitis en niños con linfadenitis mesentérica que simula una apendicitis aguda. ¿Okay? También guarda la asociación con la espondiloartropatía seronegativa positiva, HLA-27, igual como lo hace la Shigella y el Campylobacter. Protozoarios, yo sé que aquí ustedes son unos expertos, el Balantidium coli,
Es un protozoario de bastante tamaño, con transmisión fecal oral, como la mayoría de ellos, como pueden ver, y va a llevarse a la ingestión de quistes en alimentos o en agua. Puede producir úlceras a nivel del colon, acompañado por esas ulceraciones, evidentemente, de diarreas sanguinolentas. El Cryptosporidium parvum también es un protozoario, igual, transmisión fecal oral. Es responsable de brotes de diarrea en varios lugares, como pueden ver en Milwaukee, en Wisconsin, varios lugares. También es la causa más común de diarrea por SIDA y diarrea por nadar en piscinas municipales, o sea que a veces lo ignoramos, bastante frecuente, que es el Cryptosporidium parvum. El Isospora belli también, otro protozoario, ¿verdad? También fecal oral, es muy común en el SIDA, no el más común, ese es el Cryptosporidium, ¿verdad? Pero los ositos de la isospora son parcialmente resistentes al ácido y la ciclospora puede contaminar las frambuesas y los ositos de la ciclospora son parcialmente resistentes al ácido. ¿Okay? Interesante ahí también. La entamoeba histolítica, también muy conocida, ya hemos hablado montones de ella. Recuérdense que los quistes no son móviles y están presentes en las heces formadas, mientras que los trofoides sí se pueden mover y están presentes en el líquido de la diarrea y característicamente fagocitan los glóbulos rojos. Recuérdense que la ameba puede producir una disentería severa, además de que también puede producir abscesos en el hígado, o sea que tiene una potencialidad de complicarse bastante. La Giardia lamblia, la amiga de comer ensalada en la calle, ¿verdad que sí? Si te comiste una ensalada en una esquinita, es posible que te hayas contaminado de la Giardia. Es la causa más común de diarrea por protozoario en Estados Unidos, aún más que la ameba. La transmisión fecal oral, chicos. O sea, esto es extremadamente común, común en guarderías, común en hospitales psiquiátricos, excursionistas que se van de viaje, suministro de agua. Recuerden que el cloro no mata los quistes de la Giardia y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por el contacto anal, oral y la deficiencia de inmunoglobulina A e inmunodeficiencia variable común también. O sea que hay muchas razones por las que podemos estar contaminándonos aquí con la Giardia lamblia. Esta la mencioné, es un gusanito, el anisakis, fuertemente asociado a lo que es el pescado crudo, como el sushi o el arenque en escabeche. Las larvas penetran la mucosa gástrica e intestinal, producen bastante dolor y malestar epigástrico, además de producir diarrea a las horas de haberlo comido. El Enterobius vermicularis o el oxiuro, evidentemente conocido por el prurito anal, muy conocido, además de producir vulvovaginitis en niñas, ¿verdad? Ustedes lo conocen bastante bien. Bueno, no es altamente asociado a diarreas per se, pero quería mencionarlo aquí, que sí produce alteraciones gastrointestinales, especialmente en lo que es el ano. La trichura, una lombriz también, transmisión fecal oral, puede producir diarrea, además de que está asociado fuertemente a producir prolapso rectal en niños. En los niños pues, hay muchas razones de por qué tener prolapso rectal. La trichura es una de las pocas razones. Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Lombriz intestinal, es el nematodo más grande de todos los que estamos mencionando. Pues, también se transmite fecal oral. Produce un cuadro también respiratorio, recuérdense que puede tener parte de su ciclo de vida a nivel de lo que son los pulmones, eso es importante que lo recordemos, y usualmente está mediado por lo que es la elevación de los eosinófilos en sangre, más que diarrea, chicos, más que diarrea, puede producir obstrucción intestinal, además de obstrucción de las vías biliares en su fase adulta. El Necator americano, que es un anquilostoma, también se puede tomar por transmisión por penetración directa o autoinfección. Los adultos se adhieren a las microvellosidades intestinales y de nuevo, más que diarrea, van a producir cierto grado de hemorragia que va a llevar a anemias por déficit de hierro. El Diphlobotirium latum usualmente es por la trucha del lago, por pescaditos que se pueden ingerir, bueno, lo dice. Y lo más importante del Diphlobotirium latum es que tiene una fuerte asociación por inhibir la absorción de vitamina B2 en el ilium. Por tanto, lo van a ver de nuevo el Diphlobotirium latum asociado a anemia megaloblástica.
El estrangiloides, yo con el estrangiloides, su ciclo de vida es muy raro para mí, porque él entra por un pie, después se va para los pulmones, después se va para la vía digestiva. Él como que no se decide muy bien qué es lo que quiere hacer. Lo que sí le puedo decir es que afecta a los pacientes con inmunodeficiencias y está asociado a producir un cuadro de dolor abdominal y diarrea. Muy extraño, te entra por un pie, después se va a los pulmones, después te lo tragas, muda ahí y pasa a los intestinos. O sea que tiene un ciclo de vida bastante bizarro. Aquí se lo dejé resumido y le quise poner la imagen también. La Hymenopteris nana es un céstodo y la Hymenopteris diminuta también. La Hymenopteris nana es una tenia enana, es un parásito común en ratones domésticos, hamsters, por ejemplo. Básicamente es la transmisión fecal oral. Los huevos se eclosionan en el intestino delgado y la oncósfera se entierra en las microvellosidades y se convierte en una larva cisticercoidea, parece que es familiar de la teria, y la larva interrumpe la luz intestinal al convertirse en un gusano adulto. Así puede manifestarse como asintomático, pero el paciente puede llegar a tener también dolor abdominal y diarrea. Y similar aquí a la Hymenopteris nana, también es común en las ratas. Las ratas infectadas tienen excrementos con huevos. Y los escarabajos de la harina, chicos. O sea, chequen bien la harina que compran. O las polillas ingieren los huevos. Y las larvas cisticercoides se desarrollan en estos artrópodos. Los humanos ingieren los escarabajos y las polillas de la harina infectadas. Y bueno, ya de ahí tienes ahí tu enfermedad que, de nuevo, puede ser asintomática como puede producir diarrea en algunos casos. En cuanto a la mala absorción, ya per se es una diarrea crónica, donde va a haber un aumento en la excreción fecal de grasa, que la conocemos como esteatorrea. Aquí no vamos a tener el problema tal vez de tener un microorganismo, sino que vamos a tener déficits en los procesos normales de absorción. Vamos a ver en cuanto a la absorción de las grasas. Las tres causas principales por las cuales podemos tener mala absorción de grasas van a ser, número 1, problemas en el páncreas, número 2, deficiencia de ácidos y sales filiares, y número 3, enfermedades en el intestino delgado. En el caso de la insuficiencia pancreática, es una condición que se caracteriza por algún déficit en la formación de las enzimas digestivas exócrinas pancreáticas, como la lipasa y la tripsina. Esto va a llevar a una incapacidad del intestino de producir la digestión normal como la conocemos. Está causada con mayor frecuencia por la pancreatitis crónica, que guarda una fuerte relación con el alcoholismo severo en los adultos y la fibrosis quística en niños. Los triglicéridos de la dieta no van a poder hidrolizarse en monoglicéridos y ácidos grasos. Y esto se debe a que va a haber un déficit de lipasa pancreática por el daño a la estructura senar del páncreas. Las grasas no digeridas van a mantenerse en la materia fecal, produciendo una materia fecal que va a ser brillosa y grasa, muy maloliente, conocido como esteatorrea. La mal digestión de proteínas se debe a la falta de la tripsina. Y eso va a hacer que cuando el paciente evacúe se puedan ver en la materia fecal fibras de carnes que no pudieron ser dirigidas por la falta de la tripsina, que tiene un rol importante en la absorción y digestión de la misma. Sin embargo, ¿qué pasaría con los hidratos de carbono? Y es interesante porque el páncreas es muy conocido por su relación con los hidratos de carbono, pero aquí no va a haber un gran problema con los hidratos de carbono porque el rol del páncreas en este proceso de digestión no es tan grande como ustedes se imaginen, ya que es importante, pero recuerden que la amilasa no solamente se produce en el páncreas, sino que la amilasa se empieza a producir desde inclusive la saliva, por lo tanto, va a haber oportunidad de absorber y de digerir, además de las disacaridasas que están en el borde del cepillo a nivel de las vellosidades intestinales. O sea que no es la única forma de digerirlo. Por eso, aunque no lo crean, los hidratos de carbono usualmente van a tener pocos inconvenientes de malabsorción por daños pancreáticos. Bien, en cuanto a los ácidos y sales biliares, tenemos varias razones por las cuales vamos a tener problemas con las sales biliares. Recuérdense que la bilis es importante para la emulsificación de las grasas y su digestión. Y podemos tener primero una síntesis adecuada de sales biliares o de ácidos biliares a partir del colesterol. Y usualmente esto puede venir en pacientes cirróticos severos. Recuerden que la cirrosis también puede afectar fuertemente las vías biliares y el hígado, ¿verdad? También por el bloqueo intrahepático o extrahepático del flujo de la bilis, como puede ocurrir en la cirrosis biliar primaria,
donde las piedras pueden bloquear inclusive el conducto biliar común. También sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado puede llevar a destrucción de las sales biliares. Eso se ve mucho en pacientes con enfermedad diverticular que se ha infectado. También el exceso de unión de las sales biliares por el uso de medicamentos como la colestiramina, así también como enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, o inclusive hacer un procedimiento quirúrgico donde se quite parte del ilion terminal y afecta pues también este proceso. Las sales biliares también anormalmente, perdónenme, las sales biliares normalmente lo que hacen es que producen micelas. Las micelas son como grandes gotas de grasa, donde van a haber contenido en esas micelas monoglicéridos, ácidos grasos, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, además de ésteres de colesterol. Eso es lo normal que las sales biliares van a hacer, producir las micelas. ¿Okay? Ahora bien, teniendo en cuenta que todas las vitaminas liposolubles son empaquetadas en micelas, junto con los productos de digestión de las grasas. Por lo tanto, cualquier enfermedad que produce mal digestión de las grasas va a producir una deficiencia de las 4 vitaminas liposolubles. ¿Okay? Y al no haber sales biliares por cualquiera de las razones ya mencionadas, pues no se van a formar las micelas. Y si no se forman las micelas, no va a haber una facilidad, bueno, pues de absorber o más bien digerir estas grasas, por lo que las grasas se van a mantener en la materia fecal y van a producir este atorrea. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí ahora con las enfermedades del intestino delgado? También podemos tener los daños a las vellosidades, a las microvellosidades, que son básicamente la superficie de absorción. Las vellosidades aumentan la capacidad absortiva de los intestinos para llevarse, bueno, bien, las micelas. Y la pérdida de esas vellosidades va a conducir a la pérdida de las micelas en la materia fecal. La apoproteína B48 en los enterocitos es muy importante para volver a sintetizar los triglicéridos dietéticos y empaquetados en kilomicrones, y la pérdida de eficiencia de la misma reduce la formación de los kilomicrones. Bien, es importante en el transporte de kilomicrones a los vasos linfáticos, y su deficiencia o bloqueo linfático en las células intestinales la podemos encontrar en la enfermedad de Whipple. Y ustedes se estarán imaginando también cuáles son los hallazgos clínicos. Bueno, pues hemos hablado ya de esta atorrea muchas veces. Si no hay sales biliares, no se absorben las grasas. Si hay deficiencia en las microvellosidades, no se van a absorber bien tampoco. Y también si tenemos problemas con el páncreas y las lipasas, no se van a absorber bien. Por lo tanto, las grasas se van a mantener en la materia fecal. También vimos que si hay problemas, especialmente con las sales biliares, ¿verdad? Con el asunto de las micelas, vamos a tener dificultades con las vitaminas liposolubles. También puede haber afectación de vitaminas hidrosolubles, especialmente el B9 y el B12, en especial si hay afectación en el yeyuno y en el ilion. Podemos tener anemias combinadas, porque podemos tener anemias por déficit, ¿verdad?, de ácido fólico y vitamina B12, que son megaloblásticas. Hace también como déficit de hierro, que es a nivel del duodeno. Una va a ser macrocítica y la otra es microcítica. ¿Okay? También podemos tener ascitis y edema, usualmente por la pérdida de proteínas. Recuérdense que al perder proteína, la presión coloide osmótica o la presión oncótica del capilar disminuye. Por lo tanto, la presión hidrostática puede sacar más líquido hacia el espacio intersticial. La malabsorción de carbohidratos, ¿verdad? Vamos a tener que la fermentación de carbohidratos no digeridos por bacterias intestinales, y vamos a tener que la prueba de la silosa en orina es útil para diagnosticar la malabsorción de carbohidratos. Después de que el paciente ingiere esta solución, se van a medir los niveles de la misma en la orina. Si los niveles están disminuidos, entonces la malabsorción de carbohidratos va a estar presente. La intolerancia a la lactosa causada por la deficiencia de la lactasa también ya la hemos discutido previamente cuando hablábamos de las disacaridases. La mala absorción de proteínas muy probablemente está causado por sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Básicamente la alfa-1 antitripsina o la obtención de la misma, la medición de la misma, así también como la gammagrafía con cámara gamma, es útil para asegurar el diagnóstico. Bien, vamos a
hablar de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad que la gente, yo siempre he sentido que se siente muy orgullosa de hablar de ella, y es porque la gente lo trata como algún tipo de superpoder especial. Y sí, chicos, esta es la enfermedad que tiene que ver con el gluten. Tiene una prevalencia de 1 por cada 200 personas en Estados Unidos. Tienen su área en el supermercado. Incluso creo que hay restaurantes dedicados a esto. Básicamente las personas tienen una reacción inmunológica hacia el gluten. Es como si el gluten desencadenara un proceso inflamatorio. Afecta particularmente la segunda sección del duodeno y el yeyuno, y puede ocurrir en cualquier edad, pero su incidencia es más alta durante la infancia, usualmente con la primera exposición a los productos del gluten en los primeros 3 meses de vida. Es común en personas de raza blanca, menos común en personas asiáticas y de raza negra, y evidentemente tiene asociación a la exposición, ¿ok? Si se hace en los primeros 3 meses de vida. La asociación frecuente con el embarazo también existe, además de personas ya con edad avanzada. Dicen inclusive que esta enfermedad, la enfermedad celíaca, es un tipo de artritis inclusive también. Como pueden ver, guarda mucha asociación con otras enfermedades autoinmunes. Dice también que guarda relación con la dermatitis herpetiforme, con el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que sería su mayor asociación, cirrosis, hepatitis autoinmune, diabetes tipo 1, chicos, que de hecho comparten alelos. Recuerden que la diabetes tipo 1 también es una enfermedad autoinmunológica, donde incluso se han podido determinar anticuerpos, como el anticuerpo ácido glutámico descarboxilasa o el anticuerpo contra islotes de Langerhans. La enfermedad celíaca impone un riesgo de desarrollar retinopatías y nefropatías, además también de que guarda asociación con linfoma del intestino delgado. Cuando hablamos de enfermedad autoinmune, ustedes saben que la mayoría juegan muy bien en equipo. La respuesta inapropiada de la célula T y la inmunoglobulina A contra el gluten en personas con predisposición genética se asocia a 2 tipos de antígenos leucocitarios en su mayoría, el DQ2 en 95% y el DQ8 en 5%. El hecho, al menos fisiopatológico, tiene que ver mucho con una enzima que se llama transglutaminasa tisular. La transglutaminasa tisular se encuentra en la lámina propia y juega un papel fundamental en la producción de la enfermedad, ya que la transglutaminasa tisular hace una reacción donde desamina el gluten absorbido, y ese gluten que queda desaminado, aunque ustedes no lo crean, tiene la capacidad de inducir respuestas inmunológicas. De hecho, como dice ahí, los gluten desaminados estimulan el sistema inmunológico y son fagocitados por las células procesadoras de antígeno, y una vez ya tiene eso, pues entonces las demás células, en este caso, van a empezar a producir citotoxicidad sobre el tejido intestinal. Los antígenos más importantes, son los anticuerpos, perdón, más importantes que van a tener aquí, son los anticuerpos anti-TGA y IgA, en una sensibilidad de 90-98%. Recuerden que es la transglutaminasa tisular lo que andamos buscando, ¿verdad? También los anticuerpos antiendomesomiales IgA, una sensibilidad un poquito menor. Realmente son estudios bastante buenos ambos. Bien, por último, quería hablarles de la enfermedad de Whipple, que lo he mencionado varias veces. La enfermedad de Whipple sí es una enfermedad infecciosa, chicos, y está asociada a un microorganismo gram positivo llamado Tropherium whipplei, y aquí se va a producir mala absorción de grasa y carbohidratos. Esta es como la mezcla de todo lo que hemos hablado del día de hoy. Hemos hablado de diarreas infecciosas y hemos hablado de diarreas por malabsorción. Estas son las dos cosas. Es infecciosa y produce malabsorción. Es más común en hombres que en mujeres y tiene una mayor incidencia en las edades de adultez media. La Tropherium whipplei puede ser identificada mediante reacción de cadena de polimerasa y básicamente detectando directamente el ADN de la bacteria. Produce atrofia de las vellosidades, ya ustedes saben que eso va a producir problemas con la absorción, además de la presencia de macrófagos espumosos a nivel de la lámina propia, que van a obstruir los vasos linfáticos y la reabsorción de kilomicrones por el mismo camino, llevando a la mala absorción de las grasas que lleva la esteatosrea conocida. Es una enfermedad infecciosa, esperen fiebre,
además de que está asociado también a poliartritis recurrente y a inflamación de los ganglios a nivel generalizado, a tener linfadenopatía generalizada y aumento de la pigmentación de la piel. Y el sprue tropical es una rara causa de diarrea crónica y malabsorción adquirida en residentes o viajeros en países tropicales como nosotros. De hecho, miren el Caribe como uno de los principales lugares, usualmente, básicamente tiene que ver mucho con contaminación fecal oral, consumo de agua contaminada. Los agentes infecciosos del sprue es la Klebsiella, el E. coli, el Enterobacter. Básicamente se debe a una barrera intestinal defectuosa, repetidos episodios de diarrea durante la infancia o exposición crónica a agentes infecciosos implicados. Es posible que nosotros ya hemos estado tan expuestos a comer porquería en la calle que ya tenemos cierto grado de resistencia a que nos dé esta situación. Pero personas que tal vez vienen y no han dado mucha exposición así, pues le puede dar enfermedades intestinales bastante porque su barrera intestinal no está tan buena, no está tan entrenada. El intestino delgado superior se ve afectado predominantemente, pero no exclusivamente, y va a llevar una disminución de la acción del ácido fólico y de B12, ya ustedes tienen ahí su anemia, ¿verdad? Bueno, aquí solamente ya un resumen de las diferentes causas, ¿verdad? De causas y consecuencias, ¿verdad? De las enfermedades por malabsorción, para que lo puedan ir, bueno, pues, repasando y leyendo de una manera cómoda, de hacer un sumario de todo lo que hemos hablado, así también como las consecuencias, perdón, y las complicaciones que van a tener la misma. Esto es todo, chicos, y en la clase que viene vamos a estar continuando con las enfermedades intestinales como la obstrucción intestinal, y bueno, pues ya no vamos a ir de viaje de lleno a lo que es el colon también y las enfermedades inflamatorias intestinales. Eso es todo por el día de hoy, chicos, se me cuidan mucho y discúlpenme por el sonido de background que teníamos el día de hoy, espero que para la próxima no lo tengamos. Un abrazo.